Bueno, vamos a ir haciendo algunos aportes que de alguna manera a veces parecen aislados, pero que todos tienen algún significante importante, ¿no? Por ejemplo, los ataques se dieron contra bases de aviación estratégica rusa. Aviación estratégica es la que tiene características de capacidades nucleares, ¿no? Eh, para ir entendiendo básicamente de qué estamos hablando. En Murmansk y en Irkutsk han sido dos de los puntos donde se han confirmado los golpes ucranianos. Irkutsk está a más de 5.000 kilómetros de distancia de Moscú, lo cual demuestra la profundidad que alcanzó el ataque ucraniano, y por eso se sospecha que Ucrania no está en condiciones de hacer esta operación sin el apoyo de algunos sectores. Algunos están hablando que atrás de esta historia, adivinen quién está. Y bueno, ya se lo imaginarán nuestros amigos británicos, que no pierden oportunidad de generar conflicto donde puedan. Por supuesto, siempre lo hacen de forma tal de no enfrentar directamente a Rusia y que sea un tercero el que ponga el territorio y las vidas, ¿no? Hubo también una noticia que pasó en esta vorágine totalmente desapercibida, pero creo que es muy indicativa sobre lo que me parece que está empezando a pergeñar Rusia como respuesta. Tiene que ver con que la agencia TASS, la agencia rusa, explicó en una nota que Sergei Lavrov y el ministro de Relaciones Exteriores ruso y el secretario de Estado, o sea, su equivalente, Marco Rubio, estuvieron discutiendo iniciativas para la solución política de la crisis ucraniana, incluyendo los planes para reanudar las negociaciones directas entre rusos y ucranianos en Estambul mañana, 2 de junio, ¿no? Esto lo afirmó un comunicado del Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores, y que bueno, que siguen dispuestos a reanudar las conversaciones. ¿Por qué Rusia actúa así? Uno diría, bueno, con lo que hizo Ucrania un día antes de la cumbre, básicamente todo el mundo ya se da cuenta. O sea, Ucrania intentó abortar la cumbre, intentó no solo abortarla, sino hacer que sea imposible cualquier diálogo, dado que no solo hizo eso, sino también dio a conocer el pliego de condiciones. Realmente es un absurdo, por lo menos lo que trascendió en algunos medios ucranianos, de qué es lo que está reclamando Ucrania, que va básicamente todo. Están actuando como si hubiesen ganado la guerra. De hecho, los activos rusos confiscados por los europeos y los estadounidenses deberían ser destinados a la reconstrucción de Ucrania, como si hubiesen ganado ellos la guerra. Además de eso, bueno, entregar territorios, permitir que Ucrania entre en la OTAN. Básicamente actúan como si hubiesen ganado, lo cual están cerrándole la puerta a cualquier posibilidad de un acuerdo de paz. Indudablemente, si ahora empezamos a unir las dos noticias, empezamos a entender básicamente qué es lo que está en juego, y creo que eso es lo importante de esta historia, ¿no? Esto es un golpe importante. Aproximadamente Rusia tiene en servicio unos 48 Tupolev 95MS, 16 Tupolev 160 y 57 Tupolev M3, ¿no? De los cuales hay distintas versiones, si se destruyó 7 en total, el 160 aparentemente ningunos. Y si se destruyeron de los 95, ¿cuántos? De 8, 10, otros dicen menos. Rusia 7, 41 habían dicho los ucranianos. La realidad es que, considerando aproximadamente lo que pueda ser real, es un golpe. No digo que no, es un golpe importante, pero que afecta
a no más del 10% de la disponibilidad rusa. Rusia tiene todavía una enorme capacidad, como decíamos al principio, para seguir avanzando. Por otro lado, también empezamos a ver que Rusia no reaccionó como esperaba Ucrania. Porque acá creo que tenemos que empezar a notar que hay un bloque que quiere la guerra. ¿Quiénes son? La OTAN europea, Bruselas, Berlín, Varsovia, París, el eje Escandinavia, países bálticos, ese es el sector beligerante. ¿Quiénes son sus aliados? Bueno, los demócratas obviamente estadounidenses, algunos sectores neoconservadores estadounidenses, Blinken, Sullivan, Victoria Nuland, son las caras más conocidas, y quieren, como dijo en su momento Borrell, que Rusia tenga una derrota militar irreversible. Asimismo, apoyan activamente el envío de armas avanzadas y de largo alcance, inclusive cuando hay recomendaciones estratégicas de ser prudente, ¿no? Porque Rusia puede reaccionar y mal. Este bloque en realidad es el que está incómodo con la posibilidad de que Trump y Putin puedan hacer un acuerdo, restablecer un modelo europeo multipolar, global policéntrico, que sea menos dependiente de Washington y con Rusia como partícipe clave, sobre todo como un actor económico energético. Las posiciones, yo esto que estoy ahora planteando no es una apreciación personal, estos son hechos. No, porque a veces hay como bandos e interpretaciones a veces un poco forzadas. Bueno, acá simplemente lo que estamos hablando de hechos muy concretos. En esos hechos concretos aparece Trump. Trump tiene como un modelo buscar evitar una guerra abierta, por lo menos abierta, con Rusia. Un segundito. En esa situación apuestan por una arquitectura de seguridad regional no ideológica. Trump no quiere un problema ideológico con Trump. Por otro lado, ve a la OTAN, básicamente, esto ya lo hemos visto en otro momento, como una carga presupuestaria y como una estrategia innecesaria para los intereses de Estados Unidos. Por otro lado, Putin apuesta a un mundo policéntrico, rechaza el expansionismo de valores liberales, cosa que hace también Donald Trump, y intenta evitar por lo menos el uso de armas nucleares, a menos que la OTAN cruce límites estratégicos duros. Podía ser, por ejemplo, tratar de intervenir directamente en Crimea o en Kaliningrado. Ambos líderes, entonces, tienen la idea de una soberanía estratégica y se enfrentan contra las imposiciones globalistas. Pero esa es la clave del problema que hoy estamos viendo. ¿Por qué? Porque ellos intentan tener esa posición de acercamiento, independientemente de la historia de cada uno, independientemente de si son buenos o malos. Es un tema de intereses, es lo que cada uno representa y ambiciona. Por otro lado, hay una serie de operadores externos e internos que buscan la escalada, que se benefician con la escalada y que impulsan la escalada. Entonces la gran duda es si van a poder resistir o no esa presión, tanto Trump como Putin.
Trump tiene que enfrentar la presión, obviamente, del complejo militar industrial, de los opositores demócratas y de parte de su propio partido, que buscan generar una desestabilización de su gobierno para recuperar el poder. Y Putin, por otro lado, tiene que mantener la cohesión de un sistema ruso que exige ya represalias que sean contundentes. El desafío es no una represalia a lo loco que lleve a Rusia dentro de los intereses de la OTAN, dentro del juego que hace la OTAN europea, sino que le permita a Rusia llevar el conflicto a un terreno que domine. Por lo tanto, la clave de todo este conflicto es la presión de un bloque ideológico globalista que busca desatar una guerra total para redefinir el orden global a su favor. Eso es básicamente lo que está pasando. El globalismo liberal que controlaba los destinos del mundo durante décadas ha perdido ese espacio por el ascenso de China, por el ascenso de Rusia, sobre todo el ascenso militar de Rusia, y por la propia fractura dentro de su frente interno, como sucedió en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump al poder. Por lo tanto, ven como el poder se les está escurriendo de las manos y acuden a medidas desesperadas para intentar sostenerlo. Esto es, en definitiva, lo que está sucediendo, es lo que Trump y Putin de alguna manera intentan evitar. Yo no creo que esto sea una jugada de Donald Trump donde está tratando de confundir a los rusos y que Trump desde hace cerca de una década que lo conocemos y nunca tuvo intenciones y nunca hizo actos como para ir a una guerra con Rusia. Yo creo que eso también es un hecho bastante comprobable. El problema es que Estados Unidos no es Trump. Estados Unidos es un conjunto de actores con distintos intereses y algunos anidados profundamente dentro de las estructuras del Estado y dentro de las corporaciones privadas que impiden esa deriva natural que podía ser. No es gano unas elecciones y hago lo que se me da la gana. Gano unas elecciones, pero estoy limitado en las cosas que puedo llegar a hacer. Y estas son características de lo que hoy estamos viviendo, que es básicamente una guerra híbrida mundial. Las guerras contemporáneas hoy tienen este componente, no es una guerra con dos frentes de ejércitos luchando unos contra otros, son guerras que incluyen una dinámica muy diferente y que inducen a la falta de gobernabilidad de sus enemigos. En los conflictos como el actual, conflictos de altísima tensión, los líderes no enfrentan solamente enemigos externos, sino también internos. Las fuerzas están fragmentadas, están muy radicalizadas y están siendo manipuladas. Básicamente yo lucho contra un enemigo, no solo frontalmente, lucho desestabilizando su frente interno. Y ese enemigo hace exactamente lo mismo conmigo. Por eso las líneas no son tan claras y por eso no son solo naciones contra naciones, sino son grupos de poder contra grupos de poder enmarcados en esta dinámica de naciones contra naciones. Por lo tanto, detener esta guerra no depende solo de la voluntad personal de un líder político, sino de la capacidad para dominar los propios halcones internos y todo el aparato de propaganda que sostiene estas posiciones. Los halcones de Trump son quienes empujan a Estados Unidos a la guerra. ¿Qué es lo que podemos concluir de esto? Que Trump tiene todavía un relato popular, una base electoral que todavía le es fiel y que tiene características muy nacionalistas. Tiene una conexión directa Trump con las masas, usa las redes sociales desde su primera presidencia
como una forma para contrarrestar los métodos tradicionales, los medios tradicionales y todo lo que son los think tanks belicistas. Por otro lado, Trump, podríamos decir que tiene un historial no intervencionista. En su primera presidencia no inició guerras, y en esta solo ha hecho algo parecido. Fíjense que los patrones se repiten. Los ataques a los hutíes fueron más o menos como los que hizo alguna vez en Siria. Unos ataques que nadie pudo comprobar que haya realmente tenido algún tipo de resultado serio, y de golpe se proclamó, bueno, victorioso y se fue a su casa. Un poco el estilo de Trump. Ahí solo hubo un problema para mí, que fue el de la muerte de, ¿cómo se llamaba?, del general Soleimani, que de alguna manera yo creo que tiene que ver con muchas de las cosas que también pasan en las cuotas del poder y que mucha gente a veces no quiere aceptar, porque lo ve como diciendo, bueno, pero vos ves lo que querés ver. Pero creo que es muy real. Yo creo que controlar la presidencia de Estados Unidos no quiere decir controlar todas las operaciones que sucedan. Y una cuestión que debería ser lógica, matar a alguien como Soleimani requeriría la autorización directa del presidente. Pero también esto puede ser de alguna manera hecho, de alguna manera a escondidas, de forma de forzar al presidente a tener que avalarlo, porque ¿qué otra cosa puede hacer el presidente? Es o avalar y decir yo di la orden para eso, o decir lo hicieron a mis espaldas. Pero eso mostraría una incapacidad para contener a su propia gente, que sería más que alarmante. Y yo creo que esto se acerca más a la realidad que otra cosa. Creo que acá el problema que hay es que Trump ni siquiera a su propia gente es la que puede contener, mucho menos a sus enemigos. Por lo tanto, Trump aparenta una cosa y es básicamente otra. El complejo militar industrial, la Lockheed Martin, la Raytheon, son el tipo de corporaciones que buscan los presupuestos militares que vienen de las tensiones, y la burocracia permanente del Departamento de Estado, ¿no? También hay otros intereses, la cuestión de alrededor del gas licuado, la defensa de la hegemonía del dólar y los negocios de reconstrucción del conflicto, posteriores al conflicto, son parte de los factores de poder que juegan. Y si Trump intenta un acercamiento con Rusia, ya lo hemos visto, lo empiezan a acusar de ser un traidor, de ser manipulado por Putin, de ser básicamente un presidente débil e inestable. Para mantenerse en el poder, Trump necesita un Congreso fuerte y un respaldo militar. Pero el problema es que si él no juega bien sus cartas y sus enemigos consiguen demostrar que Rusia es un peligro ante los ojos del público estadounidense, esto no quiere decir que sea cierto, quiere decir que el público estadounidense compre ese relato, se les puede plantear que Rusia cruzó una línea roja, y allí las propuestas de paz de Trump tendrían muy pocas capacidades de concretarse, ¿no? Por el lado de Rusia, nos encontramos con una situación también compleja. Por un lado tienen el sistema ruso es un poco más vertical que el estadounidense, tiene un gran peso el aparato de seguridad y de disuasión, los militares, cosa que también lo tiene Estados Unidos, pero tal vez sea más visible en Rusia, y estos tienen más injerencia sobre el humor social. El FSB, el GRU, son organizaciones con un peso muy importante dentro del poder ruso. Por otro lado, Rusia tiene una capacidad de hacer represalias duras, profundas, ya sea con sabotajes, guerra cibernética, drones, etcétera, sin necesidad de recurrir a armas nucleares.
controlar los sectores más duros implica controlar los sectores más nacionalistas. En algún momento Prigozhin fue por ahí ubicado entre eso, acá conocemos a Dugin, pero bueno, hay mucho cuadro militar que empieza a exigir una dureza ante los repetidos ataques de Occidente. Y esto se agranda con la sensación de vulnerabilidad que va a generar precisamente la cuestión interna a partir de los ataques que hemos visto, ¿no? Y para Putin es importante dar una respuesta porque el costo político de no responder, de mirar para otro lado, de hacerse el tonto, lo puede presentar ante su opinión pública y ante terceros países que necesita liderar en el enfrentamiento con Occidente, como es el caso de China o de Irán, que apuestan a Rusia porque Rusia ha mostrado fortaleza, pero si no le ven futuro a Rusia, simplemente puede transformarse esto en una especie de profecía autocumplida, donde, bueno, como Rusia demuestra debilidad, le sacamos el apoyo y al sacarle el apoyo realmente Rusia se va a transformar en un país mucho más débil de lo que es. Por lo tanto, Rusia tiene un problema. La jugada de la OTAN fue acorralarlo. Putin puede tener una respuesta fácil, que es el uso de una de las armas nucleares, que contentaría a los sectores duros internos, pero eso puede tener una reacción incontrolable en Occidente. La otra opción es ofrecer una alternativa muy dura, simbólicamente muy importante, pero que no sea nuclear. Esto tal vez podría ser un ataque que puede ser cibernético, un sabotaje de importancia en países como Polonia, Rumania, Reino Unido, Francia, algunos de sus enemigos declarados, pero algo que haga ruido donde Rusia pueda hacer lo mismo que hizo Estados Unidos con el Nord Stream y decir, bueno, nosotros no fuimos, mientras se sonríe porque sabe que todo el mundo sabe que ellos fueron. Eso sería una forma de Rusia de evitar el uso de artefactos nucleares. Eso sería una respuesta tal vez aceptable internamente en Rusia y que en Occidente tense la cuerda, pero que tampoco le permita a Occidente decir, bueno, finalmente hay que ir contra Rusia porque se salió de control. El globalismo, que es el verdadero enemigo de toda esta historia, es quien está jugando estas fichas en este tablero, porque acá en realidad esto es un juego de ajedrez donde cada uno mueve sus piezas y donde no es un juego de dos oponentes, sino de tres, de los cuales dos de los oponentes que están enfrentados básicamente tienen una posición similar y el tercero, que trata de no aparecer visiblemente, es el gran responsable. Ese es precisamente lo que hablábamos del globalismo liberal, ¿no? Es aquel sector que divide y domina, financiando ONGs, medios, partidos políticos, que empujan entonces la narrativa bélica como una cuestión propia. Presentan como una iniciativa propia, muchas veces inclusive antipopular, pero que de algún lado salen, ¿no? Buscan además la desestabilización psicológica y narrativa, utilizando escándalos, filtraciones y demás que vayan minando la autoridad de aquellos líderes que son demasiado pragmáticos para comprar este modelo. Y presiona mediante la élite militar de la OTAN y la económica para crear una especie de consenso global pro guerra que tampoco existe. En Occidente está la idea de, bueno, la comunidad internacional no va a aceptar tal cosa, la comunidad internacional va a imponer tal cosa, y la realidad es que no es un consenso de la comunidad internacional, sino es un grupo de élites que controlan algunos países a espaldas inclusive de sus propios pueblos. Entonces, contener todo este proceso a Putin y a Trump les va a costar muchísimo realmente, ¿no?
tienen que ganar la batalla narrativa dentro de sus frentes internos, tienen que a su vez ejecutar represalias, Putin sobre todo, pero que no crucen las verdaderas líneas rojas que puede haber en Occidente, entre ellas precisamente la cuestión nuclear. O sea, tiene que demostrar fuerza, pero sin pasarse la demostración de fuerza. Y uno supone que tienen que existir canales secretos o semiabiertos que mantengan la comunicación entre Estados Unidos y Rusia, más allá de que después públicamente nieguen esta existencia. Lo peor que nos podía pasar es que no haya comunicación de verdad. La guerra entonces podría evitarse, estamos hablando de una guerra que puede escalar a una guerra termonuclear, pero no lo puede hacer desde la pasividad, es decir, desde no responder, desde no hacer nada, algo que sería leído muy mal por Occidente, sino mediante la dominación estratégica de los propios extremos internos. El sistema básicamente de dos líderes capaces de tener una guerra es apenas una muestra de una maniobra, ¿no? El otro dato importante a tener en cuenta es la cuestión del silencio que está habiendo, ¿no? Un silencio que ya hace casi, cerca de 24 horas que pasaron estos sucesos y no escuchamos voces importantes de nadie hablando sobre el tema. Y esto puede ser un indicativo de una coordinación informal o una especie de preacuerdo tácito donde tanto los líderes de Estados Unidos como los líderes de Occidente, de Rusia, tienen ya acuerdos directos por fuera de los canales tradicionales que uno conoce. Y el hecho que halcones y globalistas estén fuera también de la esfera informativa, hablando mucho pero sin ofrecer nada en concreto, también es bastante revelador, dado que parecería que el aparato de propaganda occidental está nervioso ante la falta de reacciones previsibles. ¿Qué es lo que Rusia está intentando hacer? No entrar en el juego que se puede prever, que sería, hacemos este ataque, la respuesta de Rusia va a ser con una bomba nuclear en Kiev, o va a atacar, bueno, todas esas son las cosas que se está buscando desde Occidente y que, bueno, de alguna manera se trata de evitar. Entonces el desafío para Putin y para Trump va a ser crear una válvula de escape narrativo. Putin necesita ejecutar una respuesta que reafirme la disuasión nuclear, pero sin que esto escale a una guerra mundial. Y Trump necesita evitar que el conflicto se dispare y comprometa finalmente su propia imagen de pacificador, ¿no? Entonces, ¿cómo podría hacerse eso? Probablemente con ataques rusos quirúrgicos contra blancos militares, pero sin el impacto directo en territorio de la OTAN, porque si lo hacen dentro del territorio de la OTAN, simplemente ya sería un desafío para la OTAN, que sería quien tendría que responder si avanza o no hacia una guerra nuclear con Rusia. Trump puede ser partícipe de esto, intenta encontrar una válvula de seguridad que permita aliviar la presión a cambio de, bueno, obtener una desescalada finalmente visible, algo que él pueda mostrar a su pueblo, y que pueda dar un marco para una negociación real en Estambul, cosa que por ahora parece bastante lejana, ¿no? Por esa idea también es la de guardar silencio para usar esa incertidumbre como una base de acción propia, ¿no?
La idea de esta pausa estratégica sobre la OTAN que está haciendo Rusia es evitar que actores como Polonia o como los países bálticos utilicen esto como una forma para realizar acciones unilaterales que puedan llevar a arrastrar al resto del mundo a una guerra, dado que estos sectores parece que están muy decididos a que haya una guerra. Básicamente, en este aspecto, la diplomacia utiliza el silencio como un arma, y eso hace que los oponentes, los enemigos, no sepan exactamente si vas a golpear, negociar o qué es lo que vas a hacer, ¿no? Creo que también es bastante probable que ahora en estos mismos momentos haya válvulas de negociación abiertas, caminos de escapes narrativos, podríamos decir, y que de alguna manera esto funcione como una especie de arquitectura de contención, ¿no? Estamos viendo básicamente una guerra psicológica a multiescala, dirigida para influir emocionalmente sobre el Kremlin y sobre Trump, sobre el entorno de Trump. Básicamente es una guerra híbrida que utiliza estos factores para forzar el error, para que de alguna manera Putin sea llevado a una situación donde pueda ser presentado como un actor imposible de controlar, que debe ser destituido, o que Trump, o ambas cosas, ¿no? O que Trump sea un actor que pueda ser considerado demasiado débil para enfrentar la amenaza y que por lo tanto deba ser también destituido, ¿no? Estos son básicamente los dos ejes sobre los cuales están actuando, y bueno, vamos a ver en esta especie de duelo psicológico quién es el que puede sostenerlo mejor. Si Trump entiende, nosotros creo que podemos descartar que Putin entiende el juego. Putin lo entiende, lo juega y lo juega desde hace años y domina sus emociones. La gran duda es si Trump estará a la altura de hacer eso, porque de no estar a la altura de hacer eso, las posibilidades de terminar en una guerra directa con Estados Unidos y Rusia, bueno, empieza a tener una posibilidad muy concreta de ser así. Así que bueno, esto es más o menos la idea introductoria de lo que podemos charlar hoy, dado que básicamente estos son los ejes a tener en cuenta. Las capacidades militares y demás pasan ahora en este momento a un segundo plano. Ya todo el mundo más o menos sabe cómo son, pero lo que se sabe es que la capacidad real hoy no es tan influyente como la voluntad política. ¿Van a una guerra? ¿Quién la decide? ¿Cómo la decide? ¿Por qué la decide? Bueno, Putin parecería que está tratando de no ceder a las presiones de provocación, porque en definitiva este ataque lo que percibe es que Rusia se ponga nerviosa y cometa errores que puedan ser capitalizados por la OTAN para romperle los marcos de alianza a Rusia, aislarla y luego sí poder derrotar.